En uno de sus conciertos, Enrique Iglesias bajó del escenario y se acercó a un grupo de fans mientras cantaba. Estaba empapado en sudor, así que una de sus fans comenzó a limpiarle la frente con la mano. Otra fan hizo lo mismo. Yo veía la escena desde la televisión y, no sé a ti, pero con el debido respeto a todas las partes implicadas, a mí me daba asco. ¿Cómo puede ser que ante el mismo estímulo podamos sentir dos cosas tan dispares? ¿Por qué siento asco y tú no? ¿Por qué sentimos? ¿Para qué? Y si te dijera que las emociones como la tristeza, el asco, la ira, son totalmente útiles y necesarias para tu vida, ¿quieres saber por qué? Pues vamos allá. Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, ¿cómo manejar mis emociones? Un podcast de salud elemental. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Blaise Pascal. Bueno, no es con el corazón que sentimos, pero me gusta esa frase porque refleja la situación actual con respecto a las emociones. Están ahí, nos mueven, pero no las comprendemos. Las emociones son unas pobres incomprendidas, especialmente las emociones que nos provocan displacer, como el asco. ¿Qué es una emoción? Hay tantas definiciones como autores e investigadores, así que en lugar de definir lo que es una emoción, vamos a ver su etimología. La palabra emoción proviene del latín emotio y significa mover hacia afuera. Por tanto, hace referencia al movimiento, a la acción. ¿Por qué? Porque la emoción nos mueve a cambiar o mantener aquello que provocó nuestra emoción. Y aquí es donde podemos ver la gran utilidad de nuestras emociones. Veamos un ejemplo. Hace unos años trabajé para una empresa pequeñita aquí en Berlín, en la que estábamos tan solo unas 18 personas. Como sucede con cualquier comunidad, cada uno tiene sus manías y particularidades. Uno de los integrantes del equipo, aún no sabemos quién, se olvidó un tomate en el frigorífico de la oficina. El tomate se tiró allí ni sé cuánto tiempo, pero el suficiente como para cobrar vida y estar a punto de echarse a andar. Solo te voy a decir que el tomate temblaba y todo. Bueno, pues nadie se atrevía a cogerlo y tirarlo a la basura. Quizá porque tenían miedo de que el tomate les mordiera, pero yo creo que más bien era debido al profundo asco que el tomate nos originaba a todos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos sentido asco? Pues probablemente nos habríamos comido ese tomate, con todo lo que ello conlleva. Hay dos tipos de emociones, positivas y negativas, pero como vemos que todas las emociones son necesarias, para no estigmatizarlas, llamémoslas placenteras y displacenteras, terminología que de hecho es cada vez más usada por los psicólogos. Las emociones placenteras tienen la función de movernos hacia aquello que nos provoca placer. Por su parte, las displacenteras tienen la función de alejarnos de aquello que nos provoca displacer o malestar. Es por eso que decimos que las emociones tienen función adaptativa. Si se les deja hacer su trabajo, nos ayudarán a adaptarnos a nuestro mundo. Si se las reprime, estaremos bloqueando su función. ¿Qué funciones tienen las emociones? Para conocer las funciones de cada emoción, conozcamos primero las emociones en sí. Según Robert Plutchik, existen 8 emociones básicas, primarias, puras o elementales, como las quieras llamar, a partir de las cuales surgen las demás emociones, conocidas como secundarias o complejas. Las emociones primarias se categorizan por pares antagónicos y son la alegría y la tristeza, placentera y displacentera respectivamente, la sorpresa y la anticipación, neutras, la ira y el miedo, displacenteras, y el asco y la confianza, displacentera y placentera respectivamente. Las emociones son inherentes al ser humano, universales e innatas, es decir, que se dan en todos nosotros. Por su parte,
Las emociones secundarias, que derivan de las primarias, son la consecuencia de nuestra relación con el entorno. Y al igual que sucede con los colores, son también la consecuencia de la combinación de varias emociones primarias. Así, por ejemplo, del miedo y el asco surge la vergüenza, de la tristeza y la ira surge la envidia y de la alegría y el miedo surge la culpa. Por ejemplo, a tu oficina acaba de llegar la chica nueva. Es guapa, guapísima. Además, parece muy competente. Así que comienzas a rechazarla sin darte cuenta. La evitas, no la quieres ayudar a integrarse, etc. ¿Qué está pasando ahí? Tienes envidia. Esto es una mezcla entre tristeza porque tú no te ves tan competente ni tan bonita como ella y a la vez sientes ira y deseo de que nunca hubiera sido contratada. En este podcast no me voy a centrar en las emociones secundarias, pero sí en las primarias, así que conozcámoslas en profundidad. Te presento al miedo. El miedo nos avisa de que mis recursos son insuficientes para superar una situación determinada. Es decir, me empuja a alejarme, a huir, porque yo solo no puedo con la situación. Imagina que vas paseando por el campo y te encuentras con un panal de abejas. Pasas de largo lo más rápido y lejos posible del panal porque tu miedo te mueve a protegerte, a huir, pues sabes que no tienes los recursos para enfrentarte a ese panal de abejas. Ahora imagina que no tienes miedo o que haces caso a lo que se dice en la sociedad. Sin miedo a nada, no fear, tú puedes con todo, correr es de cobarde. Ignoras el miedo y te dices, yo puedo acercarme al panal y tocar las abejas. Te acercas, las abejas comienzan a salir del panal para defenderlo y historia censurada. El problema surge cuando sufrimos por culpa de miedos irracionales y limitantes, pero eso es otra historia que abordaré en otra ocasión. El miedo es universal, todo el mundo tiene miedo, pero el objeto temido no siempre es universal. Hay mucha gente que tiene miedo a las arañas o a los payasos, pero no todo el mundo. Por tanto, ¿es el objeto el que da miedo? No, es el pensamiento detrás de ese objeto el que activa la emoción del miedo. Y no solo del miedo, sino de todas nuestras emociones. El ser humano hace uso de dos tipos de emociones, las instintivas y las racionales. Las emociones instintivas son automáticas y se basan en el recuerdo de las respuestas fisiológicas a experiencias pasadas. Es decir, que si por ejemplo alguna vez se te ha posado una avispa en el brazo y ésta te ha picado, generando en ti una respuesta fisiológica de estrés, sobresalto, sudor, pulsaciones y respiración aceleradas, malestar estomacal, etc., tu cerebro se guardó esas reacciones corporales en la memoria para una próxima vez. Entonces, esa próxima vez llega un día cuando ves de reojo que se te acerca un bicho volando. Automáticamente tu cuerpo reacciona, te da un vuelco al estómago, se te acelera la respiración, etc. Este miedo generado ha surgido de forma automática, instintiva, como consecuencia de un estímulo externo, el bicho, y supone únicamente el 10% de las emociones que sentimos en nuestro día a día. Las emociones racionales surgen de nuestro interior. El estímulo es el mismo pensamiento. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que ese bicho que has visto de reojo no es más que una dulce mariposa y sientes alivio, pero también vergüenza por haber sentido miedo. Las emociones racionales suponen el 90% de los pensamientos diarios de una persona. Vas con la bici por un sendero. Te adentras en una zona boscosa y de repente, sin saber ni cómo ha podido pasar, te ves a ti mismo subiéndose a un árbol, huyendo de un oso enorme y hambriento. El oso da saltos, intenta escalar para alcanzarte y de hecho lo hace y te agarra del pantalón. ¡Ay, Dios mío! Tú, a la desesperada, comienzas a gritarle al oso con voz grave, ni siquiera sabes de dónde te sale la voz. No puedes controlar esa reacción en ti, simplemente te sale. Estás luchando por salvar la vida con ayuda de la ira, otra emoción desagradable pero imprescindible. Más allá de protegerme de un oso, ¿para qué me sirve la ira? Para hacer respetar mis límites. Me da la energía necesaria para defenderme de los posibles ataques perpetrados por otro.
En el cerebro tenemos dos estructuras almendradas conocidas como complejo amigdalino, localizadas en el interior de cada lóbulo temporal, parte que se cubre cuando pones tus manos sobre la oreja. Estas estructuras se encargan de las reacciones emocionales, de responder ante los estímulos, y es especialmente sensible a las emociones relacionadas con la supervivencia como el miedo o la ira. Por otro lado, tenemos la corteza sensorial, situada en la parte más externa del cerebro, encargada del razonamiento, de ordenar, de dar sentido. La información proveniente de los sentidos, a excepción del sentido olfativo, llega a una estructura cerebral llamada tálamo, que es como un filtro de la información sensorial. Según Ledoux, de allí viaja por una vía larga hacia la amígdala, pasando primero por la corteza sensorial. Pero, a su vez, cierta información se cuela por una vía corta que va a la amígdala directamente, sin hacer ninguna escala. Atención, para que se entienda la esencia, esta explicación es muy reduccionista. Lo que sucede en el cerebro es mucho más complejo. La información que viaja por la vía corta llega antes, tarda 0,3 segundos, permitiendo una reacción inmediata, ideal en casos de emergencia. Pero también es imprecisa, pues falta análisis de la situación. Por el contrario, la vía larga es más lenta, pero proporciona una visión más completa e integrada de la situación, ya que analiza toda la información, busca experiencias pasadas, relaciona, etc. La información sensorial que llega primero a la amígdala produce una reacción química en el cuerpo que nos prepara para luchar o huir. Si la reacción es muy fuerte, saltamos, es decir, reaccionamos de forma exagerada. Esto se conoce como secuestro de la amígdala. Has sido secuestrado emocionalmente por ella. ¿En qué casos puede suceder esto? En casos en los que el estímulo es muy fuerte, por ejemplo, ante una explosión, o en casos en los que llevemos tiempo estresados y acumulando emociones intensas. Por ejemplo, has tenido un mal día en el trabajo, de regreso a casa, te has comido un atasco de 2 horas, llegas con hambre y para colmo va tu pareja y te pregunta: ¿por qué no has sacado la basura esta mañana? Esto era lo que te faltaba por oír. Saltas diciéndole: ¿y por qué no la has sacado tú, subnormal? Después de un rato te das cuenta de que el insulto sobraba, que podrías haber reaccionado mejor, pero en el momento no pudiste controlarte. Luego te arrepientes porque la información sensorial ha sido procesada por el neocórtex y la influencia de los químicos generados por la amígdala ya no está presente. Hablemos ahora del asco. El asco produce en nosotros un efecto de huida, de repulsión, con la intención de alejarme del estímulo que provoca esa sensación. Esto es así para protegerme de una potencial contaminación o envenenamiento. En este podcast te he puesto 2 ejemplos, el del sudor de una persona famosa y admirada y el del tomate podrido. Pues bien, con ellos podemos ver que si bien el asco es universal, todo el mundo lo siente, no nos da asco a todos las mismas cosas. El tomate podrido nos daba asco a todos. El sudor del cantante no le daba asco a la chica, pero probablemente a su hermano, a ti o a mí, sí. Esto sucede con todas las emociones porque, como dije anteriormente, no es el objeto el que provoca la emoción, sino el pensamiento sobre el objeto. En el otro extremo del asco tenemos la confianza. Esta emoción se encuentra en el polo opuesto del asco, ya que si algo no me genera desconfianza, no tengo por qué repelerlo, no tiene por qué darme asco. La confianza tiene una función muy importante y es la de acercarme a los demás y ayudarme a establecer vínculos sociales. La alegría nos ayuda a empatizar, a conectar con otros, facilita la unión con el grupo, el aprendizaje y la memorización, y nos vuelve más creativos. Nos permite resolver problemas y rendir mejor a nivel cognitivo. Nos impulsa a alcanzar objetivos en comunidad, a seguir por ese camino que nos hace sentir tan bien. En el otro extremo tenemos a la tristeza, la cual provoca en mí la pérdida de energía para recordarme que necesito parar, desconectar, meditar y descansar como consecuencia de una pérdida, de un deseo frustrado, de un fracaso. ¿Por qué nos pide el cuerpo parar? Porque debemos elaborar la nueva situación, replantearnos lo que ha sucedido y encajarlo en nuestra vida. Necesitaríamos
algo así como un plan nuevo, lo cual requiere de un replanteamiento de nuestra vida. El ejemplo típico es el de la pérdida de un ser querido. Necesitamos elaborar esa pérdida, empezar de nuevo, adaptarnos a la nueva situación. Y eso solo se consigue tomando un tiempo de descanso, de introspección. La anticipación es la emoción que surge cuando esperamos un evento futuro. Por tanto, nos prepara para lo que está por venir. La anticipación es en un principio neutra, pero deriva rápidamente en otras emociones en función de si anticipamos eventos placenteros o displacenteros. Así podemos anticipar eventos placenteros, es decir, podemos tener una alta expectativa hacia un acontecimiento, o podemos anticipar eventos displacenteros y sentir ansiedad o estrés. Por su parte, la sorpresa nos prepara para los acontecimientos repentinos. Es lo que la diferencia de la anticipación. Es decir, la anticipación nos prepara para lo que viene y la sorpresa nos prepara para lo inminente. También es una emoción neutra en un principio, pero deriva rápidamente en otra emoción, placentera o displacentera. Podemos sorprendernos gratamente o llevarnos un disgusto. Entonces, como vemos, las emociones tienen la función de ponernos en acción para adaptarnos a las diversas situaciones que enfrentamos en nuestro día a día. Todas las emociones son útiles y necesarias, no solo porque cumplen una función, sino también porque nos orientan en las decisiones y apoyan nuestro razonamiento. En contra de lo que se cree, las emociones nos avisan acerca de si una decisión se siente correcta o no. El 80% de nuestras elecciones de vida se basa en lo que sentimos. Qué locura, ¿verdad? Entonces, si son tan importantes, ¿por qué nos avergonzamos de ellas y las reprimimos? Para responder a esto hay que preguntarse cómo reaccionaban nuestros padres o figuras de apego ante la expresión de nuestras emociones durante la infancia. Hay padres que permiten unas emociones y no otras. Por ejemplo, permiten la tristeza, pero no la ira. Algunos padres no permiten ni siquiera la alegría. Por ejemplo, tras decirles que se van a casa de unos amigos que tienen piscina, los niños se ponen a saltar de la alegría y apresuradamente los padres les dicen ¡no salte! Atención, que lo hagas una vez o dos no es motivo de preocupación. El problema es cuando lo hacemos por sistema. Las dificultades para comunicar emociones de adultos tienen mucho que ver con el aprendizaje que hicimos de ellas en nuestra infancia. Así puede que haya adultos que temen expresar sus emociones por la reacción de los demás o que sientan vergüenza porque consideran que sus reacciones no son normales. También se da mucho el desconocimiento de las propias emociones, no saber ponerles nombre a lo que se siente por falta de vocabulario emocional. ¿Qué sucede cuando no nos permitimos vivir nuestras emociones? Como toda energía que no se destruye, las emociones tampoco se desintegran ni absorben. Existen dos técnicas de defensa frente a las emociones: el desplazamiento y la represión. Respecto al desplazamiento, esto es sentir, pero no expresar. Tienes las emociones ahí, dentro de ti, bien guardaditas, que nadie se entere de lo que estoy sintiendo. Pero como por algún lado tiene que salir, la emoción se desplaza, es decir, sale por medio de otra emoción que sí está permitida. Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo ante una reprimenda, le da la risa y el padre la interpreta como un desafío. Es absolutamente desadaptativa esta forma de canalización de la emoción, porque lleva a confusión. Respecto a la represión, esto es no sentir. No solo no expreso, sino que tampoco siento. No me permito sentir. Me disocio completamente de mi emoción. El problema aquí es que dicha emoción tiene que salir y tiende a hacerlo de manera explosiva. Produce lo que se conoce como una deuda emocional, que más adelante tendremos que pagar. Por ejemplo, cuando una joven sufre de mucha ansiedad durante sus estudios en la universidad, con sus compañeras de la facultad, con los profesores, etc., y no sabe qué hacer con ella. Hay un momento que explota y se descarga agresivamente con lo que encuentra en su camino, y esto es su perro.
Al igual que el dolor físico nos avisa de que algo no anda bien en nuestro cuerpo, las emociones son el síntoma de que algo no anda bien en nuestra mente. Gracias a este síntoma, a este aviso, podemos tomar cartas en el asunto y evitar problemas mayores como una depresión, una fobia o una enfermedad física, pues el mal manejo de nuestras emociones también provoca malestares físicos, es decir, afecta a nuestro cuerpo. Provocan lo que se conoce como trastornos psicosomáticos. ¿Cómo puedo controlar mis emociones? Entendiéndose control aquí como una forma adaptativa de expresión de la emoción, no como una forma de represión. Es decir, ¿cuál es la forma adecuada de expresar una emoción? Y con esta pregunta entramos en la parte práctica del podcast. La inteligencia emocional es, según Fernández Berrocal y Ramos, la capacidad para reconocer, comprender y regular nuestras emociones y las de los demás. Para manejar nuestras emociones y conseguir que jueguen a nuestro favor, hay que aprender a reconocer, comprender y regular. ¿Y cómo hago eso? Bueno, para reconocer tus emociones tienes que conocerte tú. El autoconocimiento es clave para saber qué situaciones te provocan qué emociones y cómo reaccionas normalmente. Para ello, hazte con un cuaderno ligero que te permita ir haciendo tus anotaciones diariamente. Basta con un par de días o una semana para hacerte una idea de cómo funcionas en este ámbito. Te invito a detectar posibles patrones de conducta. Siempre que mi pareja entra en casa y deja los zapatos en medio, es que me pongo de mala leche. Y te invito también a reflexionar sobre tus reacciones. Exploto e insulto a mi pareja, me lo callo y no digo nada. O le comento que me molesta que deje los zapatos en medio. El siguiente paso es comprender tus emociones, darles nombre, buscar sinónimos, adjudicarles unas sensaciones corporales y relacionarlas con los pensamientos que las trajeron a flote. Te animo a que tomes nuevamente ese cuaderno o diario y registres todo esto. ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Cómo podría definirla? ¿Qué nombres alternativos le puedo dar? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué he pensado en ese momento? ¿Cómo he reaccionado? Y lo más importante, ¿creo que mi reacción ha sido adecuada? El último paso se trata de regular esas emociones. Para ello, allá donde hayas determinado que tu reacción no ha sido la más adecuada, reflexiona cómo sería una respuesta más adecuada o más adaptativa y ensáyala para una próxima vez. Junto a esto hay que preguntarse qué es lo que a mí me calma, qué actividad hace que recupere normalmente mi estado anterior a una explosión emocional. Por ejemplo, escuchar música, un baño relajante, un paseo, meditación, relajación, respiración, dibujar, escribir, hablar, apretar una pelotita suave, etc., que me permita canalizar la energía de forma adaptativa cuando se presente el pico intenso de la emoción. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado, déjame tu like, comenta si hay algún tema que desearías que tratara y comparte para que llegue a más gente. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido gratuito. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima entrega. Un abrazo.